El mensaje de hoy está en dos textos de la Biblia, en Génesis primero, así que te invito a buscar primero Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y alguno estará preguntándose, bueno, pero Génesis habla de la creación y de otras muchas cosas, pero no habla de la crucifixión. Bueno, de aquella manera. No te lo voy a complicar mucho. Siempre digo lo mismo, el que quiera saber más, que venga al discipulado. No hay más. Entonces, capítulo 3 de Génesis, versículos 21 al 24. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Y luego el Señor, Dios, hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues no extienda su mano, tome también el árbol del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Y ahora por favor busquen conmigo Mateo capítulo 27. Antes cuando buscábamos en la Biblia de un momento para otro se oía se oía shh. ¿Sabes lo que significa ese sonido del shh? Eran las páginas de la Biblia ahí, toda la gente buscando. Ahora se oye silencio cuando estás buscando porque todo el mundo está buscando en el móvil. No estoy diciendo nada, al contrario, ya veis, yo leo con el iPad, pero qué interesante, ¿no? Estaba esperando ese sonido del shh. Por cierto, un inciso. Alguien se dejó hace semanas atrás una Biblia aquí, ¿vale? Si la reconocéis, es de color rojo, pues está aquí, la venís a buscar, a recoger. Lo tenéis, Mateo 27, versículos del 51 al 56. Dice así, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de ella. Señor, hoy queremos reconocer una vez más que tú nos diriges a través de tu palabra, que tu palabra no solamente es escrito, es letra, sino que es palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta las uniones de las coyunturas, Señor, y hasta lo más profundo del corazón. Hoy queremos que tu palabra hable a nuestros corazones y que tu espíritu, Señor, hable a nuestro espíritu. Señor, estamos dispuestos a entender y dispuestos a creer y a obedecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Fíjate que para poder explicarte el capítulo 27 de Mateo, versículos 51 a 56, necesitaba primero hablarte un poquito de qué sucedió en ese capítulo 3 del Génesis. Y es interesante porque en él podemos ver cuál es la razón por la que Jesús realmente va a la cruz y cuál es la razón por la que nosotros también hoy tenemos libertad y perdón de pecados en Cristo. Mira, la caída del hombre fue clara. En ese capítulo 3 nos manifiesta cómo Adán y Eva pecaron. Dios los creó, los puso en el jardín del Edén, les dio la oportunidad de desarrollarse como hombre y mujer allí en el jardín sin preocuparse absolutamente de nada. Podían disfrutar de Dios y de toda la creación y de todas las cosas que había allí. Pero el Señor les dijo que del árbol del fruto del bien y del mal no debían de comer. Sin embargo, ellos desobedecieron y comieron. Y ahí fue cuando pecaron y vino sobre ellos conocimiento. Entonces, aquella inocencia que Adán y Eva tenían en el Edén fue violentamente arruinada por la entrada del pecado.
Entró el pecado y de repente toda aquella paz que ellos tenían se convirtió en una discusión con Dios, una discusión entre ellos, una discusión con la serpiente. Todo era intentar aclarar, todo intentar entender lo que allí había pasado. Y entonces, aquellos errores de Adán y Eva son típicos de todos los pecados, en todos los tiempos. Nosotros que somos pecadores, así la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron. Y esto no excluye a ninguno, por si alguno piensa, yo no tengo pecado. Entonces dice que siendo ellos los padres de la humanidad, ellos pecaron. Y entonces, claro, las consecuencias de ese pecado en ellos tiene consecuencias también para nosotros, por cuanto somos de aquella descendencia. Entonces la serpiente vino, trajo a Eva y a Adán la tentación. Y fíjate cómo fue interesante que cómo Satanás, por medio de esa representación de la serpiente, ataca a Adán y a Eva y los engaña. Les dice que lo que ha dicho Dios, o sea, está atacando la ley, los mandamientos de Dios, que lo que ha dicho Dios no es tal que así. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, también Satanás tentó a Jesús con la palabra. Y aquí que esto es para nosotros importante también, porque muchas veces vemos la palabra con una comprensión de parte de nuestros ojos y tenemos que entender que la palabra no se entiende con nuestros ojos, sino se entiende conforme a como el Señor la quiere transmitir. Entonces, Él les dice, Dios ha puesto ahí un árbol, sí, pero en realidad no es así. Pone dudas sobre la buena voluntad de Dios para los seres humanos que había creado. Y entonces la serpiente desafía la sentencia de Dios cuando les dice, mira, en realidad no vais a morir. Y a cambio también os prometo algo interesante. Os prometo que vuestros ojos van a ser abiertos. Y además de eso, vais a tener un progreso espiritual, porque llegaréis a ser como ese Dios al cual tanto reconocéis y al tanto le dais adoración. Vais a poder ser igual a Él. Y al hacer esto, lo que hicieron Adán y Eva fue preferir la sugerencia de la serpiente antes que el mandato de Dios. Satanás usó la palabra de Dios, las palabras que salieron de la boca de Dios para con Adán y con Eva, no comas de esto. ¿Para qué? Para poder tergiversarlo y llevarlos a pecado. Entonces, en la Biblia vemos que la esencia del pecado es poner el juicio humano por encima del mandamiento de Dios. Siempre estamos en esa lucha, en mi juicio es verdadero y yo soy más sabio que Dios, a veces porque queremos escoger el camino que nos parece más corto para llegar a la meta y no yendo por el camino que Dios nos propone. Así que Adán y Eva rápidamente tienen culpabilidad y la culpabilidad se manifiesta en vergüenza. Y aquella vergüenza hace que tome posesión de ellos. Es decir, ellos fueron dominados por esa vergüenza y lo único que vieron con sus ojos fue su propia desnudez. Se dieron cuenta de que estaban desnudos antes de comer de aquel árbol y ahora se dan cuenta que también están desnudos, pero ahora les da vergüenza su propio cuerpo. Entonces prefirieron o pretendieron esconderse el uno del otro y esconderse también de Dios. Porque cuando Dios le dice, hombre, ¿dónde estás? Él está escondido y no se quiere dejar ver. Así que entonces aparece de parte de Dios un juicio y una sentencia. El hombre, la mujer y la serpiente fueron interrogados y fueron sentenciados por Dios. Las preguntas de Dios querían sacar una confesión. Dios no necesitaba información, porque Dios ya sabía lo que ellos habían hecho. Entonces no necesitaba información para poder tener un veredicto. Ya tenía el veredicto antes de tener la información. En realidad lo que Dios quería era que Adán y Eva confesaran que habían desobedecido al Señor. Y los efectos a largo plazo del pecado comenzaron a aparecer en ellos. Por ejemplo, la mujer y el hombre conocen cuáles son sus nuevos roles de esfuerzo y sufrimiento. En el jardín del Edén no tenían que preocuparse por nada. Pero de repente ahora tienen que esforzarse por todo y encima tienen que sufrir. Tienen que sufrir cuando la mujer va a dar a luz, tienen que sufrir cuando el hombre tiene que trabajar la tierra. Por lo tanto, empiezan a descubrir que era mucho más fácil todo lo que tenían antes a lo que tienen ahora. Y el juicio es la expulsión. Se les expulsa del jardín del Edén, se les expulsa del paraíso, del huerto, como quiera llamarlo. Y entonces se probó la falsedad de la serpiente al decirles que no morirían. ¿Por qué? Porque con el pecado entra la muerte y otra cosa también, la enfermedad. Por lo tanto, Satanás les dijo, no moriréis.
Pero sin embargo les mintió porque realmente morirían. Hasta lo que sabemos, en el jardín del Edén, ellos disfrutaban una vida placentera sin preocuparse de si tenían que pagar el seguro de la funeraria o no. En ese momento ellos tenían todo absolutamente claro. Pero ahora sí saben que van a enfermar y que van a morir. Por lo tanto, la serpiente les engañó. Dentro del huerto ellos tenían privilegios, tenían vida, pero fuera del huerto tenían sufrimientos, sacrificios y muerte. Dentro de la presencia de Dios disfrutaban, fuera no disfrutaban tanto. Entonces, dentro del huerto disfrutaron de una íntima relación con Dios. Y está claro cuál es el costo del pecado. El pecado es muerte. Y no es solamente una mente inquieta, porque claro, Adán y Eva tenían la mente inquieta, y bueno, ¿qué será si comemos de ese árbol? Si no, porque lo que la serpiente nos dijo, para arriba y para abajo. No era solamente las disputas en el matrimonio, porque ahora Adán y Eva estaban enfrentados. Antes era todo alegría y ahora estaban enfrentados. No solamente era el dolor que se produciría, y no solamente también por el afán de las cosas diarias, sino que es además separación de Dios, separación de la presencia de Dios y finalmente la muerte. Esa era la consecuencia por el pecado en los hombres, y esa es la misma consecuencia en todos nosotros. Todos nosotros hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios, estamos fuera del huerto de Dios, de la presencia de Dios, de ese paraíso. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Hemos pecado y nos deberíamos esconder por nuestra vergüenza. Muchos ya se escondieron y han salido al decir, Señor, confieso que soy pecador. Otros siguen escondidos en su pecado. Pero lo que necesitábamos era salir de eso. No, deberíamos haber estado ahí. Pero el Señor dijo que éramos expulsados. Así que Dios expulsó al hombre y a la mujer, les dijo que ya no debían ocupar ni disfrutar aquel lugar llamado paraíso, huerto o el jardín del Edén. Pero al hombre le gustaba el lugar y no estaba dispuesto a irse. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Lo echó. Lo expulsó. El pecado del hombre y de la mujer delante de la presencia de Dios no tenía lugar. Por eso los sacó de aquel lugar. Los hizo salir. Y esto significó la exclusión de él y de toda su descendencia, que se había convertido en culpable delante de Dios. Por lo tanto, aquella comunión que desde el principio habíamos tenido con Dios se rompió. Esa comunión ya no estaba. Esa comunión ya no existía. Entonces los sacó de allí, les quitó la bendición que tenían constantemente y aquella gloria del paraíso. Y entonces nos dice el texto que leímos en Génesis que los querubines más tarde fueron puestos para que cubrieran aquel lugar de entrada al paraíso y al acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquellos querubines, más tarde, cuando Moisés construye el arca y el tabernáculo, decora aquel tabernáculo con aquellos dos querubines, con cara uno de hombre y con cara de león el otro, nos dice Ezequiel capítulo 41. Y también en el templo hay semejanzas de estos, de aquellos querubines. ¿Quiénes eran aquellos querubines? Los querubines eran los seres creados por Dios, a los cuales se les había dado una protección especial del trono de Dios. Y así como la protección también del arca del pacto y del propiciatorio. Salmos capítulo 99, Éxodo 25, Éxodo 37. Y los querubines reguardaban el árbol de la vida, nos dice el capítulo 3 de Génesis, para que los hombres no entraran a aquel lugar ni volvieran a comer allí, sino que vivieran para siempre en sus pecados. Entonces, fíjense que la expulsión del jardín del Edén no es solamente la historia que conocemos de que comieron de una manzana. Por cierto, el texto no dice que era una manzana. No lo dice. No es solamente una historia. Es las consecuencias de ser expulsados del jardín del Edén, todo lo que eso significa. Entonces, si quieren más descripción detallada de quién eran los querubines que se encuentran en Ezequiel, capítulo 10, entonces allí se les relaciona estrechamente con la gloria de Dios y que formaban parte de aquella hueste celestial. Es decir, es posible que en aquel jardín del Edén ya los querubines estuvieran. Sin embargo, ahora Dios coge a dos de ellos y los pone en la entrada de aquel jardín para que el hombre no pueda entrar, para que la mujer no pueda entrar, para que no tengan acceso
a la presencia de Dios. Entonces se cerró el camino al árbol de la vida y de ahí en adelante sería en vano que él y los demás hombres pudieran esperar rectitud en su vida, felicidad por el pacto de obras, porque al quebrantar el mandamiento de ese pacto, su maldición tiene toda su vigencia. El hombre está separado de Dios. Ese es el peor castigo que un hombre puede tener, vivir alejado de Dios. Entonces, somos todos destruidos y somos juzgados por ese pacto. Pero Dios reveló esto a Adán no para llevarlo a la desesperación, sino para animarlo para buscar la vida y la felicidad en la simiente prometida. Es decir, hay una promesa que se le da a Adán en el versículo 15 del capítulo 3 y después más adelante se le da a Abraham. Y es aquella promesa de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por quien se abre ante nosotros un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo. Es decir, he aquí otra referencia de que el lugar santísimo se asemeja o se reconoce como si fuera el Edén, como si fuera aquel huerto, aquel lugar llamado paraíso. Vale, entonces, capítulo 3 de Génesis 21 al 24, si hemos conocido algo hoy es la separación. Por culpa del pecado hemos sido separados ¿de quién? De Dios. Vamos entonces a Mateo 27. Vuelve a abrir el texto en Mateo 27. Y ahí tenemos el relato de las cosas sorprendentes que sucedieron cuando Jesús murió. Y tenemos que decir que esa muerte no era una muerte cualquiera. No era una muerte cualquiera. Esa muerte cambia, le da un giro, transforma el destino del hombre y de la mujer en la tierra por todas las generaciones siguientes. Aquella muerte no era una muerte cualquiera que tú puedes decir, vale, se murió Jesús y ya está, vamos al funeral y se acabó. Aquella muerte cambió y transformó todo lo que conocemos hasta el día de hoy. De hecho, la humanidad reconoce el nacimiento de Jesús como un antes y un después. Reconocemos la historia de la humanidad de antes de Jesús y después de Jesús. La presencia de Jesús, su vida, su obra, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección transformaron la humanidad. Transformaron la vida de hombres y mujeres que confiaron en Él. Y nos dice que entre tantas cosas que sucedieron ahí, que fueron extraordinarias, incluso un terremoto, que se rompieran las piedras, entre tantas cosas extraordinarias, dice que el velo del templo se rasgó. Y es interesante que de arriba abajo, no de abajo arriba. ¿Pero qué es el velo del templo? El velo del templo era una cortina grande que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el templo hay varios lugares. El lugar santísimo es el lugar más adentro del templo, que era el lugar donde una vez al año entraba el sumo sacerdote para hacer expiación por el pecado. Es decir, en nombre de todo el pueblo, y especialmente en la Pascua, el sacerdote hacía expiación por todo el pueblo, pidiendo perdón al Señor por todos los pecados del pueblo. Y no cualquier sacerdote, lo hacía el sumo sacerdote, el máximo sacerdote, el sacerdote que estaba por encima de los demás, que fue elegido por todos como un hombre que realmente podía tener intimidad con Dios y que podía realmente entrar a la presencia de Dios. ¿Me siguen? Entonces, ese lugar santísimo está separado. El lugar anterior es el lugar santo, ahí sí que pueden entrar los sacerdotes. Después hay otros lugares dentro del templo, cada uno con una función, ¿verdad? Entonces digamos que allí donde era el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote quería pedir perdón por los pecados o quería hablar con Dios mismo, entraba en aquel lugar. Aquel lugar simbolizaba aquel tabernáculo, aquella tienda temporal que iba recorriendo el desierto cuando Moisés y el pueblo estaban atravesándolo después de salir de la esclavitud en Egipto y llegar a la tierra prometida. Años y siglos más tarde es cuando David entonces decide poner o construir un templo que ni siquiera construye él, que lo construye su hijo Salomón. Entonces, el velo era lo que ocultaba la presencia del Espíritu de Dios. Y aquí hay un profundo simbolismo. Hasta ese momento Dios había estado oculto. Solamente le podían ver aquellos hombres y mujeres que tenían una intimidad con Dios, una intimidad con Él fuerte. Fíjense que incluso cuando están en el desierto, en el tabernáculo, llega un momento en el que el pueblo llega a decir a Moisés, vete y entra tú allí, porque no sé que nosotros vayamos a morir al entrar allí. Tú que tienes ahí cuña con el jefe, entra tú,
nosotros te esperamos aquí. Lo que Dios te hable a ti, no lo dices tú a nosotros, pero nosotros te esperamos aquí. Era difícil entrar a esa presencia. Dios solamente se revelaba a quien quería. Por lo tanto, vemos que en la muerte del Señor, vemos el amor oculto de Dios que entonces se revela y el acceso a la presencia de Dios que había quedado cerrado a la humanidad, vuelve ahora a estar abierto. La vida y la muerte de Jesús nos muestran cómo es Dios y quitan para siempre el velo que le ocultaba a la humanidad. Aquella separación del Edén, aquella separación del jardín, aquella separación del huerto, donde el hombre ya no podía entrar, Jesús al morir lo abre nuevamente para que todos los hombres puedan entrar a la presencia de Dios. El velo rasgado significó que Cristo por su muerte abrió el camino hacia Dios y ahora tenemos el camino abierto a través de Cristo. ¿A quién? Al trono de la gracia, al trono de misericordia, al trono de la gloria y mucho más allá. Cuando pensamos en la muerte de Cristo, nuestros corazones duros y debieran rasgarse. El corazón, no la ropa. Porque la fe no se muestra en el exterior, la fe se muestra en el interior. La fe se muestra en el corazón transformado y después se verá en el exterior, pero no solamente por las ropas que llevamos, no solamente por aquellos atuendos que nos pudieran identificar como un cristiano. Ay, cuántos atuendos que dicen de ser cristianos. Cuidado con aquellos que lleváis el pececito en el coche y hacéis una pirula, porque eso os identifica. Mira, allí va un supuesto cristiano. Mis hijos cuando eran pequeños decían, mira, ahí va un coche cristiano. Nosotros les decíamos, no, los coches no son cristianos, son los que van dentro. Pero cuando vemos las pirulas, digo, ahí va un coche cristiano, los que van dentro no lo son. Yo por eso no llevo pez en mi coche. Y me evito problemas. Y te evito problemas, porque así no haces juicio sobre mí. Cuando Dios transforma, transforma de dentro para afuera. Tantos símbolos que llevamos que nos dicen que somos cristianos, pero después nuestra vida deja mucho que desear. Entonces, el corazón que no se rinde, que no se derrite, donde se presenta claramente a Jesucristo crucificado, es un corazón duro como una roca. Los sepulcros se abrieron, resucitaron los muertos y no se nos dice dónde aparecieron ni en qué manera. Tampoco nos dice cómo desaparecieron. Sí que aquellos que resucitaron volvieron a morir. Pero ustedes se llegan a imaginar aquella escena de aquellos hombres, aquellas mujeres resucitando y presentándose en sus casas. Yo no sé lo que hizo aquella gente, pero yo hubiera corrido mucho. Algunos de ellos todavía con su sudario puesto, algunos de ellos con la cara todavía demacrada, pero se presentaron allí. La obra de Dios trataba de despertar a los pecadores de aquella época a su realidad. Aquellos milagros y aquellas cosas extraordinarias trataban de conmover el corazón de aquellos para decir, ¿qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? Y así fue, y esto se puede notar en el terror que cayó sobre el centurión y los soldados romanos. Aquellos confesaron que Jesús era el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Todas las cosas que están pasando, nos hemos pasado 4 pueblos con lo que les hemos hecho. Y algunos de ellos quisieron y dijeron, confesemos ahora que hemos pecado contra Él. Otros, sin embargo, se seguían burlando y tal vez otros también huyeron al ver todas las cosas que estaban sucediendo. La verdad de que esto nos revela es que Jesús conquistó la muerte, la venció. Y al morir y al resucitar, Él destruyó el poder de aquella tumba, el poder de aquella muerte. Por eso hoy como iglesia recordamos que Jesús ha resucitado. A causa de su vida, su muerte y su resurrección, la tumba ha perdido todo poder. El sepulcro ha perdido todo su terror. La muerte ha perdido toda su tragedia. Porque estamos seguros de que como Él vive, también nosotros viviremos. Y Pablo mismo decía, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. El cristianismo no se podría sostener si Jesús no hubiera resucitado.
¿Cómo entonces podríamos sostener que creemos en un Dios que salva, que transforma, que cambia, que hace nuevas todas las cosas? Nosotros con los ojos de la fe contemplamos a Cristo y a este crucificado y somos afectados con el gran amor con el que Él nos amó. Pero sus amigos no pudieron dar más que unas miradas, porque aquella imagen de Jesús crucificado era horrorosa. Ellos la contemplaron, pero no pudieron hacer nada por Él, no pudieron bajarlo. Y como decíamos ahora, si Él mismo no decidió bajarse, si Él mismo no pidió ayuda a las legiones de ángeles que podían haberle venido a socorrer, lo hizo con el propósito de amarnos y perdonarnos. Fue obediente al Padre y por amor a nosotros llegó hasta el final aquella cruz. Por eso cobra sentido esa frase de consumado es, lo he hecho, lo he logrado, la meta está conseguida, he finalizado la obra que me diste a hacer, Padre. Amén. Ese día quedó manifiesta la verdadera naturaleza y los efectos terribles del pecado, en que el amado Hijo del Padre colgado en la cruz, sufriendo por el pecado de toda la humanidad, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Iglesia, amigos que estáis hoy aquí, el pecado de un ser humano, el de Adán, corrompió el mundo. La continuidad de ese pecado se pudo ver después y debido a ello Dios tuvo que enviar, por la maldad de los hombres, tuvo que enviar un diluvio, destruir toda la tierra y salvar solamente a unos pocos hombres y mujeres y a unas pocas especies. Y en contraposición a aquello, la obediencia de Jesucristo trajo justificación y justicia a muchos. Jesús fue a la cruz, pagó el precio que nosotros no podemos pagar y nos perdonó y nos dio vida. Si los hombres y las mujeres que hoy han sido redimidos vivieran y anduvieran en esa justificación y en esa justicia, el mundo podría florecer a una resurrección genuina, a una vida genuina con Cristo. La iglesia hoy tiene que vivir con pasión esa salvación. La iglesia tiene que vivir hoy con pasión esa resurrección. Y yo sé y entiendo el contexto de algunos cuando dicen, en realidad tenemos que vivir vidas santas, no solamente una Semana Santa. Y mi pregunta es, porque no conozco el fondo de la frase o de quien la dice, pero si el fondo es, quitamos la Semana Santa de la Biblia, quitamos la Semana Santa de que la iglesia lo pueda recordar, porque no podemos dejar de recordarlo. Muestra de ello es el pan y el vino que hoy con el que vamos a recordar la muerte y el sacrificio de Jesús, su resurrección y el anuncio de la segunda venida. No podemos quitarlo. Claro que no podemos renunciar a una vida santa. Pero a veces pienso que detrás de estas frases que tienen un contenido, yo no digo que no, detrás de estas frases escondemos nuestras debilidades y escondemos nuestras cosas para olvidarnos de que tenemos que recordar lo que Jesús hizo. Hoy la iglesia tiene que estar en torno a esa mesa recordando esa salvación. Hoy tenemos que estar en torno a ese recuerdo recordando que Jesús nos ama con un amor que es eterno. Hoy tenemos que recordar eso, porque Dios desea revelar su verdad y belleza al mundo solo por medio de la humanidad redimida. Todos los que han sido perdonados y salvados tienen la oportunidad de comunicar esta fe. Por eso cada creyente tiene una estrategia en su propio lugar de acción, porque todos debemos tratar de aumentar nuestro testimonio y el bien que hacemos con nuestro testimonio para hacer lo mismo a otros. Necesitamos santidad, iglesia. Necesitamos dedicación. Necesitamos recordar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros y anunciar. No debemos olvidar que la maldición es reforzada por la expulsión de Adán y Eva de aquel huerto, lugar donde mantuvieron íntima comunión con Dios. Pero la lección hoy o el aprendizaje hoy es claro. No habrá comunión con Dios si Él no toma la iniciativa. Por eso Él, Dios el Padre, entrega a su Hijo, lo llevó a la cruz para perdonarnos a nosotros. Jesús obedece y nosotros hoy tenemos ese perdón. El pacto de amor de Dios requería que se sacrificaran animales inocentes. Porque en el texto que leímos, cuando se vieron desnudos, Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera, pero eso no era suficiente.
Así que se hacen los primeros sacrificios y entonces aparece el derramamiento de sangre. La sangre de aquellos animales que murieron se convirtieron después en las pieles con las que el hombre y la mujer se cubrieron. La sangre era señal de sustitución, de cubrir, de hacer cubrir la vergüenza de aquellos que eran culpables. Entonces todo juicio caía sobre el inocente, a fin de que fuera realmente culpable e inocente por la sangre de algo. Entonces Adán y Eva hicieron en vano todo el esfuerzo de cubrirse. Ellos mismos hicieron toda esa construcción de hojas que no les sirvió para nada, ni les cubrió del frío que hasta ahora no habían sentido, ni les cubrió del sol que hasta ahora no habían sentido su dolor. Sin embargo, el Señor, el orden de Dios, proveyó cobertura por medio del sacrificio. Si podemos fijarnos en el texto de Génesis y en el texto de Mateo, aquella separación que Dios hizo real, diciéndole al hombre y a la mujer que no estarás más en mi presencia. Ahora por medio de Cristo se rompe el velo de la presencia. Ahora ya no hay un sumo sacerdote nombrado por los hombres. Ahora hay un sumo sacerdote nombrado por Dios que entra a la presencia del Padre y nos da entrada a cada uno de nosotros. Esto es maravilloso a nuestros oídos hoy. Esto es milagroso hoy. Esto manifiesta que nosotros hoy tenemos perdón de pecado. Bajo el nuevo pacto se requiere que nos revistamos de Cristo más que de las buenas obras que pudiéramos llegar a hacer. Tenemos que parecernos más a Cristo, no a las obras que Él hizo, parecernos más a Cristo. Y evidentemente cuando somos más como Cristo, más entonces podremos hacer sus obras. Necesitamos parecerlos a Él. Iglesia, vamos camino hacia ese encuentro con el Señor. Y vamos a recuperar aquella imagen que Adán y Eva tenían en el paraíso, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y esto es maravilloso, esto es impresionante. Nuestro corazón hoy tiene que estar... Lo dejo para ti. ¿Cuántos son los que estaban por primera vez hoy aquí? Levanten la mano otra vez. Sí, sí. No estoy enfadado, No estoy enfadado, les aseguro. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de estas cosas, mi pasión sale. Iglesia, ya no hay más separación. Ahora Cristo se ha acercado a nosotros y nos ha mostrado que Él es el camino al Padre. El acceso está abierto. Vamos de camino a aquel Edén. Disfrutaremos de aquello que disfrutó Adán y Eva y mucho mejor. Y mucho mejor. Así que si eres un hijo de Dios hoy, si eres un cristiano, entonces hoy tienes una oportunidad de avivar la esperanza. Estas noticias son buenas. Avivo la esperanza que ya tengo, la confirmo, la firmo, la sigo, la peleo, la vivo. Pero si no eres un hijo de Dios, si estás lejos de Él hoy, Jesús quiere acercarte al Padre. Jesús quiere darte perdón de pecados. Jesús quiere darte restauración. Jesús quiere hacerte una nueva criatura. Jesús quiere quitar tus cargas, quiere quitar todo el peso que llevas sobre tus hombros. Jesús quiere quitar tu confusión, tu falta de entendimiento. Jesús quiere que le recibas, que le aceptes como el Señor y Salvador de tu vida. Entonces pondrá su Espíritu Santo para que puedas entender todas estas cosas. Porque estas cosas no se entienden con entendimiento humano. No se trata de comparar a uno con lo otro. Se trata de decir, Espíritu Santo, dame entendimiento. Y quienes recibieron entendimiento fueron los discípulos. Cuando después de Jesús resucitado, los 40 días, Él asciende a los cielos y estando orando viene el Espíritu Santo. Pero esa fue la condición de ellos. Pero para ti y para mí, si tú decides aceptar a Jesucristo hoy como Señor y Salvador de tu vida, en ese mismo instante el Espíritu Santo vendrá a ti. Y entonces te empezarás a dar comprensión de todas estas cosas. No podrás entenderlo hasta que no le digas a Jesús, te seguiré. Por lo tanto, hoy, amigo que me escuchas, la invitación no es de parte de Samuel, es de parte del Señor mismo. Acércate a Dios. Acércate a Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, solo Jesucristo.
Cuando hablábamos antes del sumo pontífice o el sumo sacerdote, sumo pontífice es el máximo puente. Pontífice, que es una palabra en latín que significa puente. Entonces, el máximo puente, el más importante puente, el único importante puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ningún hombre en la tierra se puede atribuir el título de sumo pontífice, porque eso solo le pertenece a Jesucristo. La Biblia dice que solo Jesús salva y nadie más. Solo en Jesús hay salvación y nadie más. Solo Él hizo el sacrificio en la cruz por nosotros y nadie más. Solo Él era cordero sin mancha. Todos los demás en esta tierra estamos manchados por pecado. Jesús es el puente, el máximo puente, el único puente. Por lo tanto, no tienes que seguir buscando las evidencias, como veíamos en la película. Ya las evidencias están. No tienes que saber si este es el camino correcto o no, porque a lo mejor estás poniendo la mirada en lo incorrecto y la mirada tiene que estar puesta en Jesús. No se trata que compares y que digas esto y lo otro, se trata que caigas convencido ante la evidencia de un Cristo crucificado y resucitado para gloria de Dios Padre y para salvación de nosotros. Iglesia, cierra tus ojos ahí donde está, vamos a orar. Y si hay alguna persona que hoy aquí quiere decirle sí a Jesús, yo te invito que valientemente, no si ya le recibiste, si eres iglesia, no, estoy hablando a aquellos que todavía no le han dicho a Jesús, Jesús, caigo rendido a la evidencia, te seguiré a ti, no a una religión, no a lo que me dicen los hombres, te seguiré a ti. Y Señor, en medio de mi propia confusión, Señor, dame claridad. Por lo tanto, si estás ahí, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que eres Dios y reconozco que tu sacrificio es para perdonarme, acercarme al Padre y darme vida eterna. Confieso que soy pecador, me arrepiento delante de ti, te pido que me perdones y me hagas tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos orando, por favor. Si hay alguno que hizo esta oración hoy por primera vez, ahí donde estás, rápidamente levanta tu mano para que yo pueda verlo. Dios te bendiga. Señor, ayúdanos como iglesia a recordar esto siempre, como ahora haremos nuevamente, como hoy hacemos. Señor, que cada uno que hoy decide recibirte como Señor y Salvador de su vida, cada uno que te acepta, Jesús, que pueda seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús. Amén.